Gracias, Padre amado, te damos por esta tarde, Señor. Un nuevo tiempo de poder escudriñar tu palabra, un tiempo de poder conversar entre hermanos, poder conocer un poco más de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos das esta instancia de compartir como familia, como hermanos en Cristo, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos por aquellos que aún no han llegado, Señor, tráelos en bien, que puedan llegar sanos y salvos a este lugar. Y también, Señor, te pedimos por aquellos que no pueden venir, para que tú estés allí con ellos, donde quiera que estén. Guárdales, cúbreles, Señor, y que ellos también puedan sentir tu presencia, puedan sentir tu palabra en su corazón. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente para escucharte, para leer tu palabra y aprender más de ti. Gracias, Señor. Damos toda la gloria y toda la honra para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me tocó a mí compartir hoy día con ustedes. Me siento muy contenta de poder hacerlo. Y como les decía, el Señor se glorifica de la debilidad. Estos días no me he sentido muy bien físicamente, pero el Señor es bueno. Así que nos tiene aquí, no importa la nieve, no importa el frío, no importa la salud, pero estamos aquí. Vamos a leer el Salmo 37, 23, que dice así. Salmo 37, hermano. Salmo 37, versículo 23. ¿Ya lo tienen? No. 37, 27. Amén. Ya, amén. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Yo leí, este estudio comienza con este pequeño versículo, sin embargo yo igual leí el capítulo completo y la verdad es que es muy cierto lo que aquí dice, que nosotros si andamos en el buen camino, en el camino del Señor, es Él quien va a sostener nuestros pies, es Él el que nos sujeta, nos fortalece, y cuando andamos por los pasos incorrectos, andamos a la deriva, nos salimos del cobijo de Él, ¿ya? Así es que vamos a empezar hablando de, no sé si recuerdan, es que estábamos estudiando que en Génesis, ¿cierto? El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿cierto? A través del Mar Rojo, cruzamos todo eso. Luego pasó un tiempo en que el pueblo necesitaba ver la gloria de Dios, la mano poderosa, y Dios se fue manifestando a través de diferentes formas muy, muy fuertes, milagrosas, como abrir el Mar Rojo, como depender del maná. Y ahora en esta clase lo que vamos a estudiar, que lo encuentro espectacular, maravilloso, creo que es algo que no hay ser humano en la tierra que no merezca estudiar esto, que es los 10 mandamientos. ¿Ya? Y antes de irnos de lleno con los 10 mandamientos, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien recuerda alguna regla, alguna enseñanza cuando eran pequeños del papá, de la mamá, y que a ustedes no les gustaba cuando niños? ¿Hay alguien recuerda alguna situación donde el adulto, mamá, papá, abuelita, les enseñaba y les decía, no hagas esto, y no les gustara? ¿Hay algún recuerdo por ahí? Tenemos la mente cerrada. Ah. Bueno, yo voy a contar una anécdota pequeñita, ¿ya? Pero las siguientes ustedes me cuentan a mí, ¿ya? Mi hija, Connie, cuando era chiquitita, era bebita, y yo creo que a muchas de las mamás nos debe haber pasado lo mismo, que ella iba, abría los cajones
Y yo, no, 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 que te vas a apretar los dedos. Pero era tan chiquita que ella no entendía lo que yo le hablaba. Y dale con abrir los cajones, abrir las puertas. Entonces el papá aquí presente compró unas cositas que ponía en los topes de puerta, de los cajones, para que la niña no se apretara. El problema es que siempre encontraba cajones nuevos que abrir, puertas nuevas que abrir. Y ella lo que no sabía era que nosotros le decíamos que no lo hiciera para que no se apretara los dedos, ¿cierto? Y a ella no le gustaba que yo le dijera que no, y se enojaba y forcejeaba. Hasta que un día dije, ay Señor, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Mientras ella no lo viva, no lo va a entender. Porque yo le hablo de mi experiencia, de lo que yo sé. Pero como ella no sabe de lo que yo le hablo, ella dale con abrir el cajoncito, le saqué algunos cositos y dije ya, con el dolor de mi corazón, la dejamos y se apretó los deditos. Pero ¿saben qué? Nunca más abrió un cajón, una puerta, nada más. Aprendió la lección. Bueno, así como le pasó a ella y que seguramente a muchos nos pasó que cuando éramos pequeños nos prohibían cosas y nosotros no, dale que... Y la pelea siempre con el papá, a la mamá. Asimismo también le pasó al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. Ellos llegaron cruzando el desierto y llegaron a un monte, que fue donde el Señor les dio los 10 mandamientos. Pero antes de eso, quiero que consideren lo siguiente. Vamos a poner atención en el video. Esta mañana estaba pensando acerca de todos los espejos que hay en mi casa. Hay uno sobre el lavamanos del baño, hay otro junto a la puerta de la habitación, hay uno sobre el marco de la chimenea en la sala de estar, otro en la pared de la entrada. En casi todas las habitaciones tengo la oportunidad de darme una mirada. Hay una larga tradición bíblica que describe las leyes de Dios como un espejo. Cuanta más atención ponemos a lo que Dios quiere, tanto más lo entendemos y más comprendemos nuestro corazón y nuestros deseos. Vemos por un segundo cómo nuestro corazón distorsiona el amor que Dios nos llama a vivir y la comunidad a la que nos llama a pertenecer. El relato de Éxodo está lleno de escenas impresionantes. La zarza ardiente, las plagas de Egipto, la separación de las aguas. Pero Dios no dejó de hacer obras poderosas después de la liberación. Dios también moldeó a su pueblo como una expresión de sus valores. Esa obra tuvo su momento más visible en el monte Sinaí, con las 2 tablas de piedra de la ley, los 10 mandamientos. Lamentablemente, el Antiguo Testamento se ha ganado una reputación por sus listas de reglas que parecen extrañas y arcaicas. Pero esos mandamientos que Moisés recibió en el monte no son realmente arcaicos. Los 10 mandamientos son impactantes por su atemporalidad. No tengas ningún otro Dios delante de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Honra a tu padre y a tu madre. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. Hoy esas leyes siguen siendo relevantes, como lo fueron para esos primeros israelitas que acampaban alrededor del monte esperando a que Moisés descendiera. No había transcurrido mucho tiempo de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora eran como una multitud harapienta que deambulaba por el desierto, y Dios los estaba guiando hacia el monte donde Él les daría estos nuevos mandamientos. Como cualquier nuevo gobierno o nación, la declaración de su existencia como pueblo incluía las normas por las cuales se regirían como tal. La nueva identidad nacional de Israel no fue creada según sus propios planes o su legislación. Fue creada por una ley que provino de Dios mismo. Cuando oímos la palabra ley, generalmente la asociamos con restricciones. Estas son las limitaciones que Dios le pone a su pueblo, pero eso no es del todo cierto. En un momento dado, más adelante en el Nuevo Testamento, alguien pidió a Jesús que resumiera toda la ley y determinara cuál de las reglas que Moisés recibió era la más importante. Jesús simplemente respondió:
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Jesús reconoció que esas leyes no eran meras restricciones, eran una invitación a vivir lo que Dios valora: la vida, el descanso, la honra, la adoración y la gratitud. Eso es lo que significa ser el pueblo de Dios, una nueva comunidad formada para disfrutar esa tierra prometida. Cada uno de los mandamientos de Dios fue ideado con cuidado para guiar a Israel hacia esa promesa y al pleno disfrute de ella. Pero habría un problema. Israel luchaba constantemente para vivir a la altura de la plenitud de lo que Dios los había llamado a hacer. Se enfocaban en las restricciones de la ley, formando cuidadosamente sus vidas para evitar cualquier incumplimiento, y no entendían realmente la vida y el amor a lo que Dios los estaba llamando. Así es como lo explica Santiago en el Nuevo Testamento. Pues si escuchas la palabra, pero no obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. El asunto principal no es que la ley de Dios te guarda de hacer esto o aquello. Lo más importante es lo que ella pone al descubierto en ti y a lo que te llama. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Esa es su ley. Esto es lo que significa ser su pueblo. Ser bienvenido no a un mundo de solo restricciones, sino a una mejor manera de vivir y de ser. Su ley es una invitación a una mejor comunidad y a una mejor vida. Escucha. Ya. Miren, aquí el estudio comienza con una historia que la encuentro muy bonita y creo que es importante mencionarla. Dice, Marina, de 17 años, tenía novio por primera vez. Un día después que ella salió con él, los padres de Marina le preguntaron a su hermana menor, Zoila, qué pensaba del novio de Marina. Zoila les respondió diciendo que ella tenía 5 reglas para el novio. Cuando los padres le preguntaron cuáles eran esas 5 reglas, ella contó hasta 5, con la mano extendida, cerrando de uno en uno a la vez hasta formar un puño. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Cuando terminaron de reírse por esa ocurrencia, le preguntaron dónde había visto eso. Zoila era una gran aficionada de la tira cómica Peanuts. Ahí había visto cómo Lucy Van Pelt, de manera similar, le hacía a su hermano menor, Linus, las 5 razones por las cuales él tenía que hacer algo. A diferencia de Lucy, que estaba tratando de intimidar a Linus, Zoila estaba hablando motivada por un corazón amoroso que buscaba proteger a su hermana mayor. Del mismo modo, Dios dio reglas para protección de su pueblo motivado por el gran amor que le tenía. Las primeras 10 llegaron a ser conocidas como los 10 mandamientos. A mí me gustó la historia porque esta chiquitita, lo que ella estaba ofreciendo no era solo el puño, sino que ella lo que quería hacer era proteger a su hermana mayor. Y de esa forma es como Dios a nosotros nos dejó los 10 mandamientos, pero no por imponernos reglas, no por dificultarnos la vida, sino que lo hizo por amor a nuestra vida. Porque nosotros y el pueblo de Israel venía de Egipto,
un pueblo donde eran politeístas, que ellos adoraban distintos dioses. Y ellos venían eran 400 años de una historia que ellos ya no se identificaban como un pueblo. Entonces, el Señor, al sacarlos de Egipto, necesitaba hacer que en ellos, en este pueblo, se reflejara el carácter de Dios, el amor de Dios, y para eso estaban los 10 mandamientos, para que se reflejara el amor de Dios. Veamos qué dice la Biblia. Éxodos 20 del 1 al 7. ¿Quién me ayuda? Éxodo 20. Del 1 al 7. Del 1 al del 7. 1 al 7. Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Ahí el Señor estaba dando los primeros 3 mandamientos, ¿cierto? Pero de estos 3 mandamientos hay algo maravilloso que se ve reflejado en cada uno de esos versículos. Y el Señor Jesucristo lo vino a resumir cuando Él estuvo aquí en la tierra y los líderes religiosos le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante. Y eso lo vemos en Mateo 22, 37. Si alguien lo puede leer. Mateo 22, 37. Mateo 22, versículo 37. Amén. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con eso el Señor Jesucristo vino a resumir los 3 primeros mandamientos. Entonces vemos que lo que se refleja en cada uno de estos mandamientos es el amor a Dios. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Y sin este mandamiento, nada de lo bello que se ve en la vida cotidiana, diaria, con familia, con amigos, sería real. Porque si nosotros no amáramos a Dios con todo nuestro corazón y no lo lleváramos en nuestro corazón, en nuestra mente, tampoco tendríamos amor hacia nuestro prójimo y de esa forma no podríamos, o sea, de verdad la sociedad no podría ser sociedad si no hubiera amor hacia nuestro prójimo. Entonces, efectivamente, ahí Jesucristo vino a reforzar que el amor hacia el Señor y hacia nuestro prójimo eran prioritarios. Y nosotros hicimos un stop ahí en los 3 primeros mandamientos y dejamos aparte ahora el 4º mandamiento porque es un poquito diferente, que no deja de dar gloria a Dios, porque también da la gloria al Señor. A ver si alguien me puede apoyar con Éxodos 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria a Dios. Ese día, el séptimo día, no es solo para descansar nosotros, porque a veces las personas lo toman o en distintas religiones, culturas, se toma solo para descansar, pero no es solo eso, sino que es para dedicarlo al Señor. Y en el fondo el Señor lo hizo porque sabía que a nosotros se nos iba a olvidar, que debíamos dejar un día a la semana, al menos, para dedicarlo al Señor. Si uno piensa, uno se pone a trabajar, el training de la vida diaria, los colegios, el trabajo, y si no hubiera un día séptimo para descansar, probablemente trabajaríamos de lunes a lunes y ni siquiera habría un día que lo dedicaríamos al Señor. Entonces el Señor, sabiendo esto, es que Él nos dejó este día para no solo descansar, sino que para darle la gloria a Él y poder dedicarlo al Señor. Ya, por eso es un poco diferente, pero también, al igual que los otros 3 mandamientos, este también da la gloria a Dios. Pregunta: ¿cuáles son los síntomas habituales de la falta de descanso en nuestra vida? Irritación. Irritación, qué buena respuesta. ¿Qué más? Cansancio. Estrés, cansancio, sí. ¿Y cómo podemos honrar a Dios el día séptimo? Quitándonos todo eso, descansando, dándole la honra y la gloria, y se va el estrés, el cansancio. ¿Cierto? Salir de la rutina ya nos saca de eso. No sé si a ustedes les pasa, yo sé que en la Biblia se habla del día sábado, pero nosotros en realidad honramos al Señor el día domingo. Normalmente uno empieza a trabajar el día lunes y hay trabajos que duran hasta el día sábado. Por eso es que el día domingo es el día que nosotros honramos al Señor y ese día rompemos todo el esquema nuestro como rutina familiar o bueno, los que no vienen con toda su familia, pero el hecho de levantarse un día y decir, hoy día es el día del Señor, y arreglarnos y ponernos nuestra mejor pinta para el Señor, ya nos hace un día diferente y nos quita el estrés, nos quita la irritación, ya nos hace el día diferente. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros tenemos esa escapada. A mí me da mucha pena que hay mucha gente que no tiene a Cristo en su vida y tampoco pueden tener ese día diferente, un día del Señor. Para mí es un día maravilloso. Nosotros los domingos, en el caso nuestro, y gracias Señor por tu amor, que venimos en familia, y el hecho de venir con las niñas en el auto, nos adoramos al Señor, le damos gracias por este nuevo día, y ya el día es diferente. Mi esposo no se va solo a su trabajo, las niñas al colegio, sino que venimos en familia, juntos, a adorar al Señor. Y gloria a Dios porque el Señor también nos dejó ese día para dedicarlo a Él. Amar al prójimo. A ver si alguien me apoya con la lectura en Éxodo 20, del 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codices la casa de tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo, ni de su siervo ni de su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Amén. Amén. En estos siguientes mandamientos vemos que se nos hablan de cosas que cualquier persona diría son súper básicas, que es no robar, no matar, ¿cierto? No codiciar. Sin embargo, la Universidad de Texas hizo un estudio y se dieron cuenta de que las personas, antes de cometer un homicidio, lo piensan. Lo primero parte por un pensamiento que se empieza a alojar en la mente. O una persona que va a cometer adulterio, antes de llegar a consumar el delito,
hay un pensamiento, hay una premeditación, hay algo que empieza ahí, ¿cierto?, a dar vuelta en la cabeza, en el corazón. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando fue al monte y nos habló de las buenaventuranzas, no sé si tenemos tiempo para leerlo, ¿o es muy largo? Estamos bien. A ver si alguien me apoya con Mateos del capítulo 5, del 21 al 30. Mateo 5. 5, 21 al 30. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo profundizó en estos mandamientos, ¿cierto? Yo aquí voy a confesarles algo. Yo siempre decía, pero el Señor nos agregó más trabajo, porque si ya era malo matar, robar, ya era malo cometer no sé, cualquier pecado, y decía, Señor, pero ahora además nos pusiste que el pensamiento, el tan solo pensarlo ya es pecado. Entonces decía, Señor, nos estás poniendo más carga, decía yo. Pero no, al empezar a leer esto y estudiarlo esta semana, me daba cuenta que como hizo este estudio esta universidad, el pecado no es cuando ya se consuma el hecho. El problema nace cuando el pensamiento se empieza a alojar en nuestra cabeza. Tal vez hay cosas que a lo mejor a mí no me van a afectar, no me van a tentar. No sé, por decir algo. No sé, voy a poner un ejemplo cualquiera. Adulterar. No me va a tentar porque en realidad no tengo esa sensibilidad, yo no tengo ese deseo. Pero si yo empiezo a dejar que pajaritos lleguen a mi cabeza y empiezo a mirar y empiezo a dejar que estos pensamientos se alojen en mí, puede ser que un día caiga con ese pecado. O sea, no es necesario que ocurra para yo decir, oh, esto no tengo que hacerlo. No, sino que ya el pensamiento, cuando empieza a llegar esta tentación, porque Satanás siempre nos va a estar tentando con nuestras debilidades. Y ahí es donde nosotros debemos atacarlo desde el pensamiento. Entonces, no es que el Señor Jesucristo nos haya querido poner más reglas, más instrucciones, o decirnos, si antes era difícil, ahora quiero que sea más difícil. No, sino que es atacar la raíz del problema. El problema yo no lo voy a resolver una vez que está hecho. O sea, yo debo resolverlo antes. Es decir, no debo dar cabida a estos pensamientos, no debo dar cabida a todo aquello que yo sé que a mí me va a perjudicar. Finalmente,
si vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de que los mandamientos eran por amor a nosotros. Los mandamientos fueron hechos por amor a nosotros. No nosotros estamos por amor al mandamiento, sino que el mandamiento está por amor a nosotros. Porque el mandamiento nos bendice, nos permite tener una vida próspera, una vida familiar, una vida completa, etc. O sea, de verdad, los mandamientos fueron hechos para bendecirnos y no para poner una carga sobre nuestros hombros. Así es que aquí hay una pregunta. ¿Qué institución secular conoces que mantiene los principios bíblicos mencionados en Éxodos del 12 al 17, que son los últimos? No robar, no matar. ¿Hay alguna... ¿se les viene a la mente El algo? gobierno, El gobierno, ¿cierto? porque todo eso es robar, matar, todo eso es penalizado, entonces lo está diciendo ahí, no lo vas a hacer, pero aparte, no tan solo el pecado empieza en nuestra mente, porque dice que toda cosa guardada el corazón sale. Sí. Entonces por eso dice que de toda cosa guardada primeramente tenemos que guardar nuestro corazón, Amén. porque nuestro corazón en sí no es, nuestro corazón es más impuro, podría decir yo, en cualquier manera, Es y impulsivo. más pecador que nuestra mente, porque nuestra mente es como el campo de batalla, entra por aquí, se va al corazón, y el corazón se alberga hasta que uno comete el pecado. Por eso nos dice, entre toda cosa guardada, primeramente guarda tu corazón. ¿Y cómo lo vamos a guardar? Pues tenemos que buscar del Señor Amén. y llenar nuestra mente de todo eso, porque aunque digamos, o sea, hasta en el enojarse con alguien cuando viene uno en la carretera y se le corta a alguien enfrente y uno ya está, "Ay, ¿cómo te odio? ¿Por qué te metiste enfrente de mí? Voy tarde". Ya ahí cometimos pecado, porque hasta con nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, el enojo que traemos aquí adentro nos hace pecar. Cierto. Y yo lo digo por mí, que a mí es lo que más me choca, que alguien vaya enfrente de mí a paso de tortuga cuando voy lenta. Y a veces voy, Señor, ayúdame, perdóname, porque eso es lo que a mí me mata. Entonces para mí eso es algo bien. ¿Pero por qué? Porque en mi corazón ya está eso ahí. Entonces yo tengo que llenar mi corazón de que todas las mañanas, si es algo que yo le digo a mis hijos, tenemos que recargar el corazón con algo, escuchar la palabra del Señor, en leerla, en lo que sea, en meditarla, porque si no está aquí en mi corazón y no la estoy meditando, automáticamente ya en mi mente, en mi corazón yo ya pequé. Amén. Entonces, pero sí, el gobierno es el que nos dice que no pequemos. ¿Cierto? Y se han dado cuenta que en los últimos años y de una forma muy rápida, la sociedad ha empezado a normalizar todo aquello que nosotros sabíamos que no era permitido y que ahora estamos de alguna forma, a todo le estamos poniendo un no, pero podría ser, es que si no, entonces ahora todo tiene un pero. Ya no es tan simple como que robar es malo. No, es que si robó es porque algo hay detrás, porque aquí. Y empezamos a justificar y la sociedad de alguna manera ha empezado a normalizar el pecado. Y finalmente, ¿qué estamos haciendo? Dejando los mandamientos un poco de lado. Y lamentablemente, y esto ya es una opinión muy personal, creo que que la sociedad se aleje de los mandamientos es como un arma de doble filo. Está autoflagelándose, está autohiriéndose, rompiéndose. Porque en realidad, si nosotros miramos, Dios hace las cosas perfectas. Y los mandamientos son como la base de cualquier sociedad. Es la base, es lo mínimo para poder tener una buena convivencia con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, etcétera. Y si vamos dejando eso de lado, lamentablemente, como diría mi abuelita, el mundo va de mal en peor. El temor de acercarse. Vámonos nuevamente a Éxodo 18:20. Y aquí ya es lo último que nos va quedando de los... Sí. Si alguien puede leerlo. 18:20. Éxodo, el capítulo 20 y versículo 18 al 20.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Si se fijan, el pueblo tuvo temor porque vio el monte en llamas. No, lo vio con relámpagos, truenos, con una manifestación física tremenda, y cualquiera sentiría temor, ¿cierto? Pero ¿por qué básicamente, por qué había tanto temor en ellos? Y es porque Moisés tenía una relación cercana con Dios y Moisés no tenía miedo a subir, pero el pueblo sí. Y eso es porque el pueblo había debilitado su relación con Dios. Fueron tantos años en Egipto que se fue debilitando esa relación, esa cercanía con el Señor. Y lamentablemente cuando se debilita una relación es difícil después llegar de forma cómoda. En cambio, Moisés tenía una relación fortalecida con Dios y para él, el ver los relámpagos, los truenos, a él no le causaba miedo, sino que él obviamente le inspiraba respeto porque era Dios, pero Dios también era más que solamente el creador, era hasta ese momento había empezado a ser ya su amigo, su compañero, era su padre y su refugio. Entonces es allá donde nosotros debemos tratar de llegar, a esa relación tan estrecha que no sintamos temor. Y cuando sentimos que esta relación se entrelaza de forma fuerte, ya no vamos a sentir el temor, no sentimos el miedo y sentimos esa cercanía. Y para que esto ocurra, partamos por lo básico, que es cumplir los 10 mandamientos. Es como volver a la raíz, es como volver al inicio. El pueblo había pasado tanto tiempo donde ellos adoraban distintos dioses. Unos eran, no sé, para la fertilidad, habían dioses para las cosechas, etc. Pero de repente Dios les dice, yo soy un Dios celoso y solamente tienen que buscarme a mí y dedicarse a mí y no a otro Dios. Entonces, cuando esto ocurre, el pueblo venía como de una realidad totalmente distinta y necesitaba empezar de a poco. Y por eso es que Dios le dejó los mandamientos, no como reglas para hacerles difícil la vida, sino que para que de esta forma se fueran acercando cada vez más a Dios y poder tener una relación como la que tenía Moisés con él. Reflexiona. Empezamos preguntando cuáles reglas no nos gustaban cuando éramos niños. Como niños éramos demasiado inmaduros para entender las intenciones cariñosas detrás de esas reglas. Las veíamos solo como restricciones que nos limitaban en lo que queríamos. De la misma manera, nuestra relación con Dios puede empezar como una relación de autoridad. Dios es el creador. Yo soy su creación, por tanto, debo obedecerle. Sin embargo, al conocer a Dios de manera más íntima, obedecerlo llega a ser un deleite. Experimentamos gozo al saber que Él cuida de nosotros. Nos regocijamos en darle nuestra confianza y obediencia como una muestra de amor. Este es el tipo de relación que quería Dios con el pueblo desde un principio. Desde un principio es lo que el Señor quería. Y cierto que cada vez que empezamos a tener una relación más estrecha con el Señor, realmente es un deleite poder escudriñar su palabra, es un deleite adorarlo, es un deleite amar a nuestro prójimo, bendecir a nuestros vecinos. No sé si les pasa, en esta época de Navidad, por ejemplo,
a mí me ocurre, y yo creo que a todos nos pasa, que a veces hasta es más lindo preparar el regalo que recibir un regalo. Ese momento de preparar, de envolver, y cuando tú vas y lo compras y piensas en esa persona, estás poniendo de todo tu amor, estás poniendo de tu cariño, de todo lo que tú sientes por esa persona. Y eso a mí me ha pasado muchas veces, que siento que esa es la parte más emocionante. Es el momento de pensar, a ver, ¿qué le gustará? ¿Le gustará esto? ¿Le gustará aquello? Y buscarlo, y empezamos a preparar eso, y de una manera tan linda, de pronto nos damos cuenta que ese amor que el Señor se empieza a llenar nuestro recipiente y empieza a alcanzar para quienes nos rodean. Yo creo que lo más lindo es poder estar en su palabra, vivir en su palabra, vivir en los mandamientos, no como reglas, sino que como un deleite de algo que yo necesito para tener una buena vida. Y a eso es a donde apuntamos. Preguntas para reflexionar. ¿Cuán bueno eres para apartar tiempo para descansar y revitalizarte? ¿Qué cambios debes hacer en esta área de tu vida? ¿Cómo te hace saber que tu Creador y Padre te conoce tan bien y te ama profundamente? ¿En qué área te está hablando el Señor acerca de someter tus pensamientos antes de que te lleven a cometer acciones pecaminosas? Hay tantas preguntas que nos podemos hacer, pero lo más importante es que en cada una de esas respuestas podamos encontrar al Señor. Yo sé que el Señor está en cada uno de nosotros, y por eso es que estos estudios son los días miércoles, porque ya estamos en el camino del Señor, ya llevamos tiempo escudriñando su palabra, estudiándolo. Y el Señor está en cada una de nuestras acciones. Cuando hacemos una llamada, cuando ayudamos a alguien en el supermercado, en la calle, en el trabajo, en el colegio, en la casa. Allí se está manifestando el Señor a través de nuestras acciones. Y qué lindo es saber que podemos contar con este manual. Yo siempre lo he dicho así, que la Biblia es nuestro manual de vida. Así como cuando uno compra un televisor y viene con un manual de instrucciones para darle el mejor uso y optimizar el recurso a toda su potencia, este es nuestro manual. Aquí están nuestras instrucciones de vida. Y esto nos va a potenciar y vamos a poder tener una mejor vida junto al Señor. Así que, gloria a Dios. Yo me quedo con algo que encuentro súper bueno, entender cómo el Señor puso reglas, métodos, a lo mejor formas a seguir, y lo hizo por amor, que eso es una cosa que a veces uno no ve, uno ve la ley, ¿ah? Pero en realidad esa ley o esa instrucción fue hecha por amor a nosotros. Y uno lo puede ver también en la vida propia cuando uno lo hace con un hijo. O sea, de repente yo le digo a mi hija, ordena eso, ordena tu pieza. Y eso es que generalmente se genera un conflicto, que sí, que no, pero en el fondo un padre lo hace porque obviamente tiene que mantener un orden, pero además de eso es para forjar en ella un carácter, para que entienda lo que es la obediencia y cómo la obediencia trae un fruto. Una niña que obedece, que aprende a ordenar sus cosas, algo tan cotidiano, pero finalmente va a crear en ella un buen hábito. Entonces después, cuando sea adolescente, cuando sea mayor, cuando ya sea una mujer, vas a ver que un espacio desordenado no ayuda a nadie, no bendice a nadie. ¿Por qué? Porque un espacio desordenado es pérdida de tiempo, es vivir en un hábitat que no es agradable, etc. Entonces, en el fondo, las instrucciones que nosotros damos como padres y como Dios nos ha dado a nosotros, finalmente persiguen un bien mayor.
porque uno lo hace por amor. Uno a veces, o la disciplina, como dice la palabra de Dios, que la disciplina cuando es aplicada es como, ay, como que no me gusta la disciplina. No nos gusta o no nos parece tan bien. Sin embargo, el propósito de la disciplina también es algo bueno para nosotros. Entonces yo creo que es súper bueno entender que a veces Dios nos hace así, ¿ya? Nos tira un poco la oreja, pero finalmente es porque nos ama. O sea, porque realmente el Señor nos ama y quiere nuestro bien finalmente. Entonces, como decía Beatriz, es verdad que en la palabra de Dios uno puede encontrar tantas experiencias, tantas cosas que hizo el Señor, y tantas cosas que sigue haciendo el Señor, que son con el propósito de mantenernos en santidad, de llevarnos al camino. Hay una palabra en la Biblia que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Cómo lo hacemos con los jóvenes que están hoy día? Uno dice, los jóvenes están perdidos. Pero en verdad la palabra dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué significa guardar tu palabra? Tomarla y hacerla vida en cada uno. Bueno, nosotros, aunque no somos tan jóvenes, pero sin embargo nos ayuda a seguir por el camino. Entonces finalmente uno entiende que este es un plan de amor. Amén. O sea, todo lo que el Señor instruye es un plan de amor. Cierto. Yo soy la obediente. En serio, hablo en serio, yo soy la obediente. No se rían, Es verdad. No, sí. Es que así como los niños van creciendo y se van poniendo obedientes y van asumiendo cosas, nosotros también hemos ido creciendo en el Señor, hemos ido aprendiendo. Y hoy día sabemos que aquí está nuestro mayor consejo, aquí está nuestro tesoro, en la palabra del Señor, está nuestro refugio. Hemos ido aprendiendo y probablemente todos hemos aprendido, o sea, los niños no nacen sabiendo caminar, han tenido que aprender, gateando, hasta que llegan a caminar. Y así nos ha pasado a nosotros. Pero gracias, Señor, porque nos dejaste este manual, estas instrucciones para poder tener una buena vida, para poder seguir en su camino. Bueno, gracias, Señor, por esta palabra. No sé si hermana Felicita nos puede apoyar con una oración para cerrar la palabra. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad, Dios, que nos ha dado, Señor, de estar juntamente, Señor. Señor, aprendiendo, Padre Santo, de su palabra, Señor. Gracias, Dios, por este estudio, Señor, que es de bendición para nuestras vidas, Señor. Y nos da, Señor, más hambre, Señor, de poder entender, Señor. Gracias, Padre amado, por usar, Señor, a quien tiene que usar, Dios, para traer, Señor, estas enseñanzas, Dios. Sígales dando, Señor, gracias, sabiduría, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que hace, Dios, todo lo que ha hecho, Padre, y todo lo que hará, Señor. Padre amado, una vez más, gracias, Dios, por tu palabra, Señor, gracias por guardarnos, Señor. Padre Santo, le ruego, Señor, y le suplico, Dios, que nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Amén. Gracias. Muy bonito. Muy bien. Sí. Muchas gracias, hermanas. Ay, Muy no. bonito. A todos. Bueno, como decíamos al principio, el Señor se glorifica en la debilidad. Y la verdad es que esto es todo palabra del Señor y yo le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de compartirla. Pero también le doy gracias al Señor por este hermoso grupo que estamos los días miércoles. No somos la gran mayoría de la iglesia, pero estamos los que tenemos que estar y esa es una bendición, poder compartir su palabra. Aquí tiene pura artillería pesada, ¿no? Así veo. Pilares de aquí. Amados. Gloria a Dios. Está lo que está hablando el pastor, pero aparte de eso está la coinonía, ¿verdad? Está el compañerismo. Da gusto poder ver a los hermanos, abrazarnos y estar juntos. Como dijo
dijo el hermano, ¿verdad? Se abren los cielos, hay una atmósfera diferente, es el lugar preciso, es el lugar donde de verdad podemos venir y reposar. Y venimos a reposar en Él porque su palabra dice que solamente en Él encontramos esa paz. Y Él viene a dejarnos esa paz que no vamos, dice, ¿verdad? La paz que yo doy es diferente. Es diferente. Y aquí es el lugar perfecto. La encontramos en los grupos, en los estudios y todo, pero el domingo es importante atender a la iglesia. Como y Dios separó ese día. Hay otras, ¿verdad? Otras denominaciones, otras iglesias, otras religiones que han apartado el sábado, han apartado otros días, pero bueno, no entramos en detalles de ellos, ya Dios les dará, ¿verdad? Pedirá cuentas, pero nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y la otra cosa, hermanos, es que también me pareció importante agregar esto. David en el Viejo Testamento, él era, sabemos la historia del rey David, un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Y él en Salmo 139, él está hablando y le dice a Dios, me deleito en tus leyes. Hablamos del deleite, pero él tenía una relación, un conocimiento de Dios como nadie lo ha tenido. Por eso era David. Y él, cuando llega uno a ese límite de conocer a Dios en esa manera, se deleita en seguir los otros 9 mandamientos. Porque en realidad los mandamientos eran 613 mandamientos que se construyeron en el Viejo Testamento. Pero los hicieron más poquitos, ¿verdad? Y después dijeron, vamos a hacer 10. Viene en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento viene Cristo y dice, hey, 2, se los voy a dejar en 2 mandamientos. Pero sí, todo vuelve al primero, todo es el primero, la base de todo es el primero. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y de ahí puede partir todo. Y de ahí podemos avanzar entonces hacia el segundo. Pero quise compartir eso porque siempre cuando estaba leyendo Salmos me parecía tan interesante. Decía, ay Dios mío, escuchar al rey David cómo se paraba frente a él y decirle, me deleito en seguir tus leyes. Porque no era una ley, él se deleitaba en hacer algo que amaba hacer, porque amaba a Dios, tenía conocimiento de Dios. Cuando nosotros llegamos a ese punto, está fácil. Cierto. Sí.